En este primer capítulo que he dedicado al Imperio Islámico, vamos a ver sus orígenes, su rápida expansión y sus dos primeros califatos. El califato ortodoxo creado a la muerte de Mahoma, y el califato omeya. Esperando que os resulte interesante, vamos a comenzar. Escuchemos. Antes de la aparición del Islam, los habitantes de la península arábiga estaban divididos en tribus nómadas que se desplazaban por el gran desierto arábigo y se dedicaban a la ganadería y al comercio con caravanas. Tenían en común la lengua, y eran politeístas, es decir, adoraban a diversas divinidades. Los conflictos entre ellos eran frecuentes por el control de las rutas comerciales y de los oasis. Al sur de la península, existía una región fértil, Yemen, en la que podía practicarse la agricultura. Entre esta región y las civilizaciones del Mediterráneo, se estableció una próspera ruta comercial. En el centro de esta ruta, se situaba la ciudad de la Meca. El Imperio Islámico aunó a todos aquellos territorios en los que el Islam era la principal religión y Mahoma su profeta. Se extendió rápidamente durante siglos gracias a la idea de la Guerra Santa, llegando incluso a penetrar en Europa desde su punto de partida en Arabia. En el siglo VII las enseñanzas de Mahoma en la península arábiga dieron lugar a una nueva religión, el Islam. Tras su muerte, 632, sus continuadores formaron un gran imperio que iba desde la India, por el este, y a la península ibérica, por el oeste en el año 711, a la que llamarán Al-Ándalus, con capital en Córdoba. Detuvieron su expansión por Europa al ser vencidos por los francos, dirigidos por Carlos Martel, en la batalla de Poitiers, 732. La máxima autoridad política y religiosa del Imperio Árabe fue el califa. Se apoyaba en gobernantes regionales llamados emires o valíes. La primera dinastía, familia, gobernante fue la omeya, con capital en Damasco, luego fue la abasí, con capital en Bagdad. Después vinieron los fatimíes con califato en Egipto y para finalizar con los otomanos, dando por finalizado el Imperio Islámico en 1923. Cuando comenzó el Imperio Islámico. Su arranque tuvo lugar en el año 622, justo cuando Mahoma organizó a sus soldados para así unificar la península arábiga. Se incluye dentro de la Edad Media. Cuando terminó el Imperio Islámico. Su fin aconteció en 1923, justo cuando desapareció el Imperio Otomano. Tras la Primera Guerra Mundial, los revolucionarios abolieron el imperio y la figura del sultán, creándose la República de Turquía. Se prolongó, pues, hasta la Edad Contemporánea. Ubicación geográfica del Imperio Islámico. Durante su época de mayor extensión, que tuvo lugar durante el Califato Omeya, el Imperio Islámico ocupaba Arabia, Persia, Egipto, el Magreb e Hispania. Origen del Islam. Los árabes antes del Islam eran politeístas y, por tanto, creían en distintos dioses. Además, estaban divididos en múltiples tribus que luchaban entre sí, es decir, no había un poder central que las organizara. Nacimiento de Mahoma. Mahoma nació en la Meca, Arabia, durante el año 570, concretamente en el seno de una familia de adinerados mercaderes. Fue el fundador del Islam, una religión monoteísta en la que Alá era su único Dios. Expansión del Islam. Alrededor de los 40 años, Mahoma comenzó a predicar su religión. Sin embargo, sus creencias no fueron bien recibidas por los jefes tribales de la Meca. En el año 622 huyó a Medina con sus seguidores, un suceso que se conoce como la Égira de Mahoma.
Sus adeptos se fueron incrementando y, 7 años después, regresó a la Meca y la conquistó. Antes de morir, algo que ocurrió en el año 632, ya dominaba la península arábiga. Tras su fallecimiento, se eligió a Abu Bakr as-Siddiq como califa y continuador de Mahoma, convirtiéndose así en el nuevo líder político y religioso de los musulmanes. Comenzó entonces la Yihad o Guerra Santa, que se inició contra las ciudades vecinas. Posteriormente se conquistó el imperio persa y los musulmanes se adentraron en el norte de África y la península ibérica, con la que se hicieron en el año 711. Prosiguieron entonces hacia Francia, donde fueron derrotados por los francos, precursores del imperio carolingio. Etapas y cronología del Imperio Islámico. Califato ortodoxo, 632 a 661. Fueron los sucesores del propio Mahoma, principalmente familiares y amigos. El Califato ortodoxo, o Rasidun, 632 a 661 DC, fue el primer gobierno islámico tras la muerte de Mahoma, centrado en Medina, liderado por 4 califas bien guiados, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, que unificaron la península arábiga y expandieron el Islam rápidamente conquistando territorios del Imperio bizantino y sasánida, estableciendo las bases del Estado musulmán y dividiendo al Islam en suníes y chiíes por la sucesión de Ali. Características clave. Sucesión de Mahoma. Los primeros 4 compañeros cercanos a Mahoma fueron elegidos como califas, sucesores, para liderar la comunidad musulmana. Capital en Medina. Medina fue la sede del gobierno durante este periodo, aunque la expansión llevó el centro de poder hacia otras regiones. Expansión rápida. Bajo el liderazgo de estos califas, el ejército islámico conquistó extensos territorios, expandiendo el Islam desde Arabia hacia Oriente Medio y el norte de África. Los 4 califas. Abu Bakr, 632 a 634 primer califa, sofocó revueltas y consolidó el control sobre Arabia. Umar, 634 a 644 llevó a cabo grandes conquistas y organizó el Estado musulmán. Uthman, 644 a 656 culminó la expansión inicial, pero su asesinato marcó el inicio de divisiones internas. Ali, 656 a 661 primo de Mahoma, su califato estuvo marcado por la guerra civil, fitna, y fue asesinado, terminando esta etapa. Origen del cisma. La disputa sobre la sucesión de Ali llevó a la división entre suníes, que apoyaban a los primeros califas, y chiíes, que veían a Ali y sus descendientes como los legítimos sucesores. El califato ortodoxo sentó las bases políticas y religiosas del mundo islámico antes de ser reemplazado por el califato omeya en 661. El origen del problema entre chiitas y sunitas. Este problema se remonta a la disputa por la sucesión del profeta Mahoma tras su muerte en el 632 DC, una lucha de poder político sobre quién debía liderar la comunidad musulmana, no una diferencia teológica inicial. Los chiitas defendían que el liderazgo debía recaer en Ali, primo y yerno del profeta, por ser de su linaje, mientras que los sunitas apoyaron la elección de Abu Bakr, considerándolo el más apto para dirigir, creando así 2 facciones que derivaron en las ramas actuales del Islam. Puntos clave del origen. Disputa sucesoria, 632 DC. La cuestión central fue quién debía ser el califa, líder, después de Mahoma, generando una fractura política fundamental. Liderazgo. Chiitas, Shiat Ali. La facción de Ali, creían en un liderazgo hereditario y espiritual a través de los descendientes del profeta. Suníes, al-Sunna apoyaron a los califas elegidos por consenso, defendiendo la tradición y la comunidad. Desarrollo posterior, aunque empezó como una cuestión política, con el tiempo surgieron diferencias teológicas y legales, pero la raíz histórica es la sucesión de Mahoma. Conflictos actuales. Esta división histórica, aunque a veces politizada y manipulada por potencias regionales, sigue influyendo en conflictos en Oriente Medio,
como en Irak, Siria y Yemen. En resumen, la división nació de una cuestión política sobre la sucesión del profeta Mahoma, y no de una disputa religiosa en sus inicios, marcando el futuro del Islam. Califato Omeya, 661 a 750. El califato Omeya fue la primera dinastía hereditaria islámica, que trasladó la capital a Damasco, expandió enormemente el imperio hasta la península ibérica y el Cáucaso, centralizó la administración y dejó un gran legado cultural y arquitectónico, como Medina Azahara en Córdoba, pero cayó debido a conflictos internos y la revolución abasí, aunque una rama omeya resurgió en Al-Ándalus, 756 a 1031. Características principales. Origen, fundado por Muawiyah en 661 tras la Primera Guerra Civil, Fitna. Capital, Damasco, en Siria, reemplazando a Medina. Expansión, conquistó el Magreb, la península ibérica, Anatolia, Asia Central y partes de la India, alcanzando su máxima extensión territorial. Gobierno, estableció un sistema dinástico y hereditario, enfocado en la administración centralizada. Legado, impulsaron la cultura, la ciencia, medicina, astronomía, matemáticas, y la arquitectura, traduciendo textos clásicos. Caída y resurgimiento. Caída en Oriente, 750 fue derrocado por la revolución abasí, que buscaba igualdad y buen gobierno. Resurgimiento en Al-Ándalus, 756 a 1031 sobrevivientes omeyas establecieron un emirato y luego un califato independiente en la península ibérica, con Córdoba como capital, dejando joyas como la mezquita de Córdoba. Llegados a este punto, en los siguientes 4 o 5 capítulos, como no podía ser de otra manera, haré un repaso a la historia de Al-Ándalus. Un recorrido por sus más de 800 años de existencia, desde el año 711 hasta el 1492, coincidiendo esta fecha con el final de la Edad Media. Este largo periodo de tiempo estuvo cargado de increíbles acontecimientos que iremos escuchando en estos próximos episodios de la enigmática Edad Media.